Nos encontramos con Eneko Andueza, él es el secretario general de los socialistas guipuzcoanos desde el mes de junio. Eneko, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arratsaldeon. Bueno, desde el mes de junio estás en el cargo. Me gustaría saber cómo han ido estos primeros meses como líder del PSOE guipuzcoano. Sí es cierto que al final mi elección se produjo en junio, pero por el proceso de primarias, por las características del proceso, hubo ahí un impasse hasta la primera semana de octubre, en la que estuvimos un poco en una especie de nebulosa, ¿no? Porque el proceso de primaria se concebía de cierta manera, luego estaban las vacaciones de verano de por medio y el congreso, en el que verdaderamente ya tomé posesión como secretario general, que ya estaba elegido desde junio, se produjo en octubre. Por tanto llevo escasos 2 meses en el cargo. Han sido unos primeros meses pues bueno, pues de toma de contacto, de aterrizaje. No tenía ninguna experiencia de este tipo con anterioridad, porque tampoco había estado nunca en ninguna ejecutiva del partido, ni de Euskadi ni de Guipúzcoa. Por tanto, pues bueno, ha sido pues para toma de contacto y realizar mi planificación de trabajo y comenzar ya a trabajar duramente. Un político muy joven, algo que para los que somos de la generación de los años 80 pues nos resulta todavía un poquito curioso, ¿no? Empezar a ver a gente de nuestra quinta que accede ya a cargos más elevados, ¿no? Que no sean de una concejalía. Sí, pero me llamó bastante la atención. Recientemente tuvimos un comité federal en Madrid y bueno, en el último congreso de Euskadi se decidió que yo fuera uno de los representantes de los socialistas vascos en ese comité federal, y me llamó la atención que es cierto, coincidiendo con muchos compañeros y compañeras de mi época de militancia en Juventudes del resto de España, que en este proceso de renovación del Partido Socialista a nivel federal y luego a nivel pues más autonómico, más provincial, pues sí es cierto que le ha tocado el momento a nuestra generación, ¿no? Y que hay muchos compañeros y compañeras con los que tuve ocasión de compartir militancia en Juventudes, pues que ya son secretarios generales, incluso algunos autonómicos, como María Chivite, secretarios de organización autonómicos, como Sergio Gutiérrez, y luego pues secretarios generales de provincias, como puedo ser yo, ¿no? Y había unos cuantos, y llegamos a esa reflexión, ¿no? Parecía en aquel momento pues que, en fin, que estábamos a otra cosa, pero el tiempo avanza y al final llega un momento en el que a nuestra generación también le ha tocado tomar las riendas del partido, asumir esa responsabilidad y atendiendo a esa necesidad de renovarnos, de modernizarnos, de mirar al futuro, pues bueno, pues de adquirir esa responsabilidad y trabajar en este ámbito, ¿no? Por tanto, pues bueno, pues ha llegado nuestro momento, ¿no? El momento de esa generación. Bueno, creo que es feliz y reconfortante comprobar pues que ha llegado nuestro momento y que los que entonces pues éramos, vamos a decir, que los jovencitos del partido, pues ya hemos tenido nuestro recorrido, hemos tenido nuestro bagaje, nos hemos formado, ya hemos adquirido unas tablas y bueno, y que nos toque llevar el timón del partido en ciertos niveles ya. En una época complicada no solamente para Guipúzcoa, sino para todo el Estado, en plena crisis, en la que bueno, hay que tomar medidas para que la gente pueda vivir mejor, ¿no? Sí, no es el momento más cómodo, ¿no? La verdad es que nosotros, y viniendo ya más a lo de casa, nunca lo hemos tenido fácil, ¿no? Porque a la gente de nuestra generación nos tocó vivir una época tremendamente complicada cuando empezamos a militar en Juventudes Socialistas, y ser socialista de por sí nunca ha sido fácil, nunca ha sido sencillo, pero en las circunstancias que hemos vivido aquí muchísimo menos, ¿no? Y ahora estamos en una época muy convulsa, complicada. Estamos saliendo de una crisis pues que bueno, que todavía azota a ciertos sectores de manera muy fuerte, y además hay problemas como el de Cataluña pues que están encima de la mesa, pero al fin y al cabo, cuando adquieres la responsabilidad y te comprometes con el partido, con la política, no te queda otro remedio que asumir esas cosas. Nosotros estamos para resolver los problemas de los ciudadanos. Si no existieran problemas, probablemente tampoco existiría la política. Por tanto, ante esa situación, responsabilidad e intentar trabajar arduamente para que las decisiones que tomemos sean las mejores posibles para afrontar con garantías el futuro y superar esos problemas, y afrontar también los problemas que nos vengan en un futuro con esas garantías de las que te hablaba. ¿Cuáles son los principales retos que tiene Guipúzcoa a día de hoy? Yo creo que tiene un reto muy importante en resolver problemas derivados del envejecimiento de nuestra población, ¿no? Guipúzcoa es, al igual que Euskadi, una provincia que sufre bastante de ese envejecimiento
poblacional, ¿no? Tenemos retos muy importantes, retos económicos. Somos un territorio que tiene un potencial industrial muy importante, pero no dejamos de ser un territorio pequeño y tenemos que ser muy competitivos en un mercado muy global. Tenemos que hacer frente, como decía, a esos problemas derivados del envejecimiento. Tenemos que garantizar un futuro a nuestros jóvenes y tenemos que resolver todavía cuestiones que nos hagan un territorio atractivo, competitivo, que, en fin, que tengan el turismo también una fuente de ingresos y de generación de empleo cada vez más importante, terminar de resolver, que ya está encaminado y resuelto el tema de los residuos, pero terminar de conformar las infraestructuras necesarias y, como decía, todo eso está englobado en una estrategia de mejora, de modernización del territorio histórico de Guipúzcoa. Creo que retos no nos faltan, ganas de trabajar tampoco, ¿eh? Hablabas de las jubilaciones y del empleo de los jóvenes, que son dos cosas que de alguna manera están ligadas, porque para poder pagar pensiones de las personas jubiladas es necesario que los jóvenes trabajen y que coticen. Y a día de hoy los trabajos que se crean son bastante precarios y es muy difícil de esa manera poder financiar las pensiones. No sé cómo está el asunto por ahí, si... No solo son precarios, sino que en la mayoría de los casos, además de ser precarios, son temporales. Y creo que son dos cuestiones que debemos de resolver sí o sí. Nosotros tenemos que retener talento. Guipúzcoa tiene mucho talento en sus jóvenes, pues porque afortunadamente tenemos un sistema educativo que es muy competente y porque además en el ámbito de la empresa creo que la cuestión de la formación tiene un peso específico y eso hace que los jóvenes y las jóvenes de Guipúzcoa salgan muy preparados. Pero no podemos permitir que ese talento se marche de nuestro territorio y creo que para eso está muy bien que las políticas que promovemos desde el ámbito de lo público, desde las instituciones, tengan su eco también en la empresa. Creo que la colaboración público-privada en este caso es importante y si queremos construir país, si queremos construir territorio, indudablemente todos tenemos que aportar. Por tanto, yo sí le pediría al entramado industrial de Guipúzcoa que apueste por nuestros jóvenes, porque son jóvenes muy competitivos, muy preparados, al fin y al cabo son el futuro de este territorio y creo que tenemos que garantizar precisamente que nuestro territorio en un futuro sea un territorio que tenga un pozo, que tenga una base que esté asentada en los jóvenes de hoy, que serán los adultos del futuro. Hacía esta pregunta precisamente por las pensiones, porque sí que es cierto que cuando hablas con personas mayores están muy preocupadas ahora que se ha terminado la hucha de las pensiones y que parece que hay que tomar alternativas. Llega una ley en el año 2019 que va a cambiar de raíz las pensiones, se va a repartir el dinero, en principio se va a tocar a menos y claro, es lógico que las personas mayores, sobre todo que en nuestro caso tenemos muchos oyentes mayores, estén preocupados por las pensiones. Es muy normal que estén preocupados, porque fijaros que cuando el Partido Socialista dejó de gobernar en Madrid había muchos miles de millones en la hucha de las pensiones, en esa caja única. Y ahora mismo en fin, existe la incertidumbre porque se ha gastado en otras cosas que nada tenían que ver con las pensiones, pues esa hucha está bajo mínimos, ¿no? Y se genera incertidumbre porque no se sabe si se va a poder garantizar eso. Preservar ese sistema e intentar mantener un nivel, un colchón para que eso se garantice es algo primordial, ¿no? Y estamos hablando pues de gente que en muchos casos tiene una pensión que ni tan siquiera es digna y que fruto de la crisis incluso esos pensionistas han tenido que estar manteniendo a sus familias pues porque sus hijos, sus nietos no tenían un trabajo. Por tanto, es muy importante preservarlo y es muy importante garantizar que ese sistema que nació del Pacto de Toledo pues no solo siga vigente, sino que siga con todas las garantías, ¿no? Verdaderamente el gobierno del Partido Popular en Madrid no solo ha destrozado, ha cercenado los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino que ha introducido un elemento que a mí me parece tremendamente peligroso, que es el de la utilización de dinero que está destinado a una cosa para otras cosas, ¿no? Y en este caso el hecho de poner incluso en peligro y no poder garantizar o no asegurar que esa hucha de las pensiones va a poder garantizar las pensiones durante un determinado tiempo me parece algo tremendamente peligroso.
Vamos a Euskadi, a los presupuestos, porque ayer por la noche conocíamos que finalmente había un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular para aprobar un texto presupuestario. Me gustaría saber qué valoración hace de ese acuerdo que se hizo ayer por la noche. Pues yo creo que la valoración debe de ser positiva, ¿no? Nosotros cuando entramos en los diferentes gobiernos y llegamos a un acuerdo para entrar en gobiernos con el Partido Nacionalista Vasco, tanto a nivel provincial como a nivel local como a nivel autonómico, teníamos muy claro que el objetivo era dotar de estabilidad institucional a Euskadi, ¿no? A este país. Y creo que con este tipo de acuerdos se consigue esa estabilidad. El hecho de poder tener presupuestos es algo tremendamente positivo para que los gobiernos puedan seguir trabajando en las políticas con las que se comprometieron, ¿no? En su momento cuando firmaron ese acuerdo, cuando se presentaron a las elecciones. Yo hago una valoración positiva porque creo que se ha hecho una reflexión muy profunda sobre la cuestión de la fiscalidad. Finalmente ha llegado una serie de acuerdos entre los tres partidos para que esa fiscalidad se modifique, y yo creo que a través de ese acuerdo no solo se va a poder seguir manteniendo el nivel de recaudación que teníamos hasta la fecha, sino que incluso puede aumentarse, ¿no? Lo cual es muy positivo porque el hecho de poder generar ingresos para la administración nos va a permitir desarrollar esas políticas de manera mucho más holgada. Tenemos que ser competitivos, indudablemente, y de alguna manera hay que conseguir ese equilibrio, porque si queremos garantizar o tenemos muy claro qué servicios públicos queremos garantizar en un futuro próximo, sobre todo tenemos que garantizar un nivel de ingreso para que eso sea posible. Y yo creo que con este acuerdo eso se garantiza. Aquí en Guipúzcoa también se van a aprobar los presupuestos. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista tenéis mayoría. Sin embargo, ha habido críticas por parte de los grupos Podemos y Euskal Herria Bildu diciendo que los presupuestos que se van a presentar aquí en Euskadi no van a tener, digamos, mucha actividad social. Eso es lo que dicen ellos. Hombre, entra dentro del juego de la política, ¿no? Yo he visto tanto en Bildu como en Podemos dos actitudes exactamente iguales, ¿no? Que es de ir con el no por delante, ¿no? De negarse desde un inicio a, pues eso, pues a llegar a un acuerdo y a poder negociar y en fin, a llegar a acuerdos con los partidos políticos que conformamos el gobierno. Y creo que es un error, ¿no? Porque creo que todos los partidos pueden aportar, y nosotros siempre hemos dicho como Partido Socialista que nosotros estamos dispuestos a negociar con todos y a llegar a acuerdos con todos, siempre y cuando eso sirva para mejorar los presupuestos que hemos presentado. Pero cuando no hay voluntad por la otra parte, pues es muy difícil tan siquiera sentarse. Nosotros desde luego estamos analizando o analizaremos las enmiendas que presenten los diferentes grupos, y a partir de ahí, pues bueno, lógicamente todo aquello que consideremos que mejora el presupuesto que hemos presentado, pues lógicamente lo aprobaremos. Vamos a ir a Guipúzcoa. Tenemos un proyecto muy importante que es el metro de Donostialdea, que pronto van a empezar las obras ya de manera inminente. Es un proyecto, sin embargo, que ha generado controversia en la sociedad donostiarra en este caso. Yo creo que es un proyecto que nos pone en la vanguardia, ¿no? Y no me gustaría que eso se ciñera única y exclusivamente al ámbito de Donosti, ¿no? La misma palabra lo dice. Nosotros, que somos, vamos a decir, que los padres de la criatura, porque es un proyecto que lo concebimos los socialistas en el gobierno vasco. Nosotros siempre hemos concebido ese tren como un tren social que principalmente iba a dar servicio a todo el ámbito de Donostialdea, ¿no? Yo creo que es un tren que sobre todo va a dar servicio a los trabajadores y trabajadoras de todo el cinturón de Donostia, a un porcentaje amplísimo de la sociedad guipuzcoana y a estudiantes, a trabajadores. Es un medio de transporte indudablemente sostenible, más seguro, más rápido, más eficiente. Por tanto, creo que es una apuesta de futuro, ¿no? Es una buena manera de adaptarnos no solo al siglo XXI, sino a los años venideros. Yo creo que es un proyecto tremendamente necesario para la zona de Donostialdea, para el territorio de Guipúzcoa, y en este sentido, tal y como hicimos desde un inicio, cuando lo concebimos desde el gobierno, nosotros como socialistas, como guipuzcoanos, lo seguiremos apoyando hasta el final. Sin embargo, es un proyecto muy caro, es un coste elevadísimo. Estamos hablando de 180 millones de euros aproximadamente, que es un 2% de un presupuesto total del gobierno vasco, para que nos hagamos una idea. Claro, la pregunta que se puede hacer un ciudadano es: ¿no habría una alternativa más barata? Porque a día de hoy montar esta infraestructura, y además que no es una infraestructura que digamos vaya a ser rentable, ¿no? Parece difícil de entender. Nosotros, cuando se pone una infraestructura en marcha, generalmente no lo hacemos
con expectativas de rentabilidad, sino de servicio público. Y en la mayoría de los casos los servicios públicos son deficitarios. Para eso está la administración. ¿Es un proyecto caro? Indudablemente, porque es un proyecto ambicioso. Pero creo que el beneficio social que aporta es infinitamente mayor que el del coste que pueda tener, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque es un servicio que va a ser muy beneficioso, sobre todo para la gente de Donostialdea, para miles de trabajadores y trabajadoras, para estudiantes. Yo creo que merece mucho la pena realizar esa inversión. Son muchos millones, indudablemente, pero creo que en absoluto pone en peligro el que estemos dando otros servicios públicos como los que se están dando. No se hipoteca, y creo que es una infraestructura que, además de necesaria, va a ser una infraestructura que, si bien requiere una inversión muy importante, es una infraestructura que va a estar ahí durante muchísimas décadas. Por tanto, creo que merece mucho la pena apostar por este tipo de infraestructuras. Si le parece, me gustaría viajar a Irún, al segundo municipio de Guipúzcoa, muy cercano a Donostia, donde además gobierna un alcalde socialista, Juan Antonio Santano. Hemos conocido que en el espacio ferroviario que hay justo en la estación de Renfe va a haber modificaciones importantes. Me gustaría saber en qué punto está ese proyecto. Se ha cedido por parte del Gobierno de España una serie de terrenos para poder construir allí. Entonces, me gustaría saber en qué punto está esa zona. Creo que el proyecto está muy avanzado en la medida en que, gracias al acuerdo al que se ha alcanzado entre el propio Ayuntamiento de Irún y el Ministerio de Fomento, pues bueno, se han desatascado muchos problemas, ¿no? De eso se trata también la política, de llegar a acuerdos entre diferentes gobiernos, entre diferentes instituciones. A partir de aquí, pues bueno, tocará seguir dando pasos para que ese proyecto sea realidad. Es un proyecto que viene de largo, que no es ni de hoy ni de ayer, en el que el alcalde José Antonio Santano lleva trabajando muchísimo tiempo, y que afortunadamente, gracias al buen hacer y al acuerdo que se ha llegado entre ambos gobiernos, pues esperemos que dentro de unos años sea viable, sea posible. Yo creo que el paso que se ha dado por parte del Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento es un paso fundamental, muy necesario. Se ha conseguido. A partir de ahora, yo creo que todo lo que queda por hacer es muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil. ¿Qué es lo que se va a construir allí? ¿Van a ser viviendas? ¿Va a ser industria? Principalmente va a ser un espacio libre, ¿no? Un espacio para uso y disfrute de la ciudadanía, una zona, pues, de paseo, de regeneración urbana, pues, que va a permitir dar mayor calidad de vida a los iruneses y irunesas. Principalmente se va a tratar de eso. Y no nos movemos de Irún porque hay otra cuestión que también está siendo actualidad ahora. Se acaba el plazo ya para el traslado de la pista de Playa Undi, la pista deportiva de Playa Undi. Me gustaría saber en qué punto está, porque es además un traslado en el que están involucradas varias instituciones. Hay 2 ayuntamientos, la Diputación, Gobierno vasco. Es fácil cuando en las 3 instituciones estamos en el gobierno los socialistas, ¿no? Por tanto, dentro de esa negociación se está trabajando para cerrar los flecos, los detalles, se está trabajando arduamente. Lógicamente, cuando hay 3 instituciones que entran en juego, pues no es tan fácil, ¿no? Pero en este caso yo creo que va a ser relativamente sencillo, que al final las 3 instituciones se pongan de acuerdo y, en fin, lo que era una propuesta del alcalde José Antonio Santano, pues pueda salir adelante. ¿Se sabe ya dónde se van a ubicar esas pistas? ¿Van a ir a Zubieta al final? ¿Se están barajando alternativas? De momento yo lo desconozco. De momento lo desconozco. Se está trabajando intensamente entre las 3 instituciones y esperemos, bueno, pues que sea un acuerdo que estoy convencido que se va a alcanzar, que sea lo más satisfactorio posible para las 3 instituciones. Y me gustaría cerrar esta entrevista hablando de la Medalla de Oro de Guipúzcoa, que este año va a ir a las víctimas del franquismo, un reconocimiento a gente que estuvo silenciada durante mucho tiempo. Yo creo que es un reconocimiento también que es muy necesario, ¿no? Al final, el preservar esa memoria histórica, no olvidarnos de lo que ocurrió en el pasado es fundamental, ¿no? Fue gente que sufrió muchísimo, que estuvo represaliada y que al final, pues bueno, pues sus condiciones de vida fueron tremendamente duras, y creo que es muy justo y muy necesario que desde las instituciones hagamos un reconocimiento y un acto de reparación a esas personas. Por tanto, yo lo que sí quiero es agradecerles de alguna manera que durante aquella época tan sumamente difícil siguieran aguantando y nunca perdieran las convicciones ni las ideas por las que lucharon, que afortunadamente son en buena medida las que hemos heredado nosotros. Pues, Eneko Andueza,
secretario general de los socialistas guipuzcoanos. Gracias por habernos atendido y mucha suerte, porque en año y medio ya llegan las elecciones, así que me imagino que pronto tocará empezar a prepararlas. Estamos trabajando en la cuestión de cabeza, así que bueno, esperemos que sean los mejores resultados posibles para los socialistas guipuzcoanos, que aún seguro serán los mejores resultados para los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Muchísimas gracias, Eneco. Gracias.